Transformar la basura en arte es algo que requiere mucha creatividad. Pero es posible, nos lo han demostrado los 85 jóvenes participantes en el taller de reciclaje de residuos que ha acogido la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia. Me ha impresionado ver como las cosas que es la basura, que eso no es bonito, encontrarlo, pues poderlo convertir en arte, que es una cosa bonita. Sí. Me encontré un gato muerto y es que eso es muy raro en la playa. La iniciativa ha partido de American Space Valencia y la Embajada de Estados Unidos en España y responde a un llamamiento a nivel mundial. Y viene promovido por la conferencia que hizo John Kerry en Estados Unidos en junio, donde hizo una llamada de acción mundial para que todos participan en la concienciación y la limpieza de nuestros océanos y mares. Concienciar a las personas de que tenemos que cuidar mucho más nuestro ecosistema, el medio ambiente, nuestros mares, y tiene una segunda componente que es la imaginación y la creatividad para darle valor a toda esta basura, a todos estos residuos. El sábado, durante 3 horas, los chavales recogieron residuos en la playa del Saler. Basura que se ha contabilizado con resultados tan sorprendentes como los 5.670 palitos de limpiar los oídos y las 4.390 colillas. Bajo el lema «Los desechos de algunos pueden ser tesoros para otros», los alumnos de Bellas Artes de las universidades Miguel Hernández de Elche y de la UPV han diseñado las obras que han realizado los escolares. No, es muy visible lo que en realidad son nuestras costas, que al final se convierte un poco en toda esa basura que no nos damos cuenta que estamos echando allí. Entonces son todos los mares y océanos llenos de esas colillas que hemos encontrado un mogollón en las playas. Y lo que estamos creando es unos peces que al reflejarse con la luz se verán reflejados en la pared. Entonces crearemos en una sala un océano entero. Es llenar vasos de plástico que hemos encontrado con escayola y basura de plástico, de manera de simbolizar esa basura que se queda atrapada en los peces. Cada molde de vaso sería un pez o una gaviota lleno de esa basura de plástico que les va matando. Las obras se mostrarán a partir del 3 de noviembre en una exposición itinerante que se inaugurará en la UPV y después viajará a Elche. Se valora la posibilidad que también se exponga en la Embajada de Estados Unidos en Madrid.